Hola, soy Belén Cuquerella, loca de la impresión 3D resina y las buenas impresiones sonoras. Y estoy aquí una semana más para acompañarte en un episodio de Noticias Impresionantes, donde el 2D y el 3D se dan la mano para repasar las últimas curiosidades y novedades del sector. Para ello rescato de la red y las redes sociales lo último en este mundo de héroes y capas en el que nos gusta movernos, para contártelo a modo de curiosidades y noticias. Bienvenidos a ¡Qué impresión!, el podcast en español sobre 3D, donde aprenderás y compartirás con los mejores las técnicas, novedades y evolución de una industria tan impresionante como desconocida. ¡Qué impresión!, porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión perfecta. Como siempre empezamos dando las gracias a los patrocinadores que hacen posible que estos cafés auditivos lleguen a ti. Por un lado tenemos a Impresoras 3D, sé que los conoces prácticamente casi seguro. Son la mayor tienda online de impresión 3D de España. Puedes encontrar todo tipo de materiales, componentes y accesorios. Cuentan también con un servicio técnico para impresoras 3D de reparación. Y si eres nuevo en esto, si estás empezando, si aún te abruma un poco todo lo que hay, te pueden brindar soporte y asistencia de forma gratuita con tu compra. Además tienen su propia tienda, su propia academia online, donde encontrarás cursos, por ejemplo, de cura, de Prusa Slicer, de impresión de resina o de diseño en Fusion 360. Pásate por la web www.impresoras3d.com y descubre todo lo que tienen. Siguiendo con la estela de los números 1, tengo el orgullo de decir que tenemos en este episodio también a Sakata 3D Filaments, mi querida Sakata, empresa líder en el sector y liderada por una gran mujer. Fabricantes y expertos en filamento, pioneros en el tratamiento de polímeros desde 2013. Son marca España, con la calidad y compromiso que eso conlleva. En su web www.sakata3d.com vas a encontrar PLA 850 y 870, vas a encontrar filamento de texturas como el de madera o el mármol, o el filamento Easy Off, especialmente pensado para soportes de fácil extracción en piezas industriales complejas, o el Print and Go, un filamento de impresión muy fácil que para ponerlo en la impresora y olvidarte o casi. Pásate por la web, como digo, www.sakata3d.com, Sakata con K y el 3 con número. Y ahora, ¿estás preparado para quedar impresionado? Comenzamos. Empezamos las noticias de esta semana con una noticia que me pasó Pepe Ender 3, oyente del podcast, me la reenvió por Instagram. Muchas gracias, Pepe, por el chivatazo. Me encanta cuando me compartís cosas que os gustaría que hablara en el podcast o que queréis que salgan o me hacéis algún comentario sobre algo que habéis oído. Me gusta muchísimo porque tengo la sensación de ser piña, de que este podcast lo hacemos entre todos y no solo yo aquí hablando a un cacharro. Muchísimas gracias, Pepe. Si tú también quieres que comente alguna noticia, envíamela por redes sociales o por la web en queimpresión.com con acento en la O. La noticia que me pasó Pepe es de CNC Kitchen, que como hablaba con él, siempre es una buena fuente de conocimiento. Es del pasado 12 de noviembre del 2022, por si no estás escuchando el podcast en fecha. Y el titular podría ser así: el corte cónico, un ángulo diferente de la impresión 3D. Los softwares de slicing o de loncheado de impresión 3D actuales son un poco tontos, o dumps, como dice CNC Kitchen, porque lo único que saben hacer es apilar capas bidimensionales una encima de la otra para formar la pieza final. Básicamente no hay movimiento dentro de las instrucciones del G-code donde los tres ejes se muevan simultáneamente. Según CNC Kitchen, son más bien cortadoras 2D y medio, ¿no? Me recuerda un poco a una newsletter que mandó Norbert que hablaba de que había una diferencia entre diseñar en 3D o diseñar en 2,5D, ¿no? En el que solo estamos extruyendo hacia arriba y ya está. Es verdad, no hay un volumen tridimensional de origen. Es como cuando en Pojimbo hacemos una maqueta volumétrica, pero a base de cortar láminas de PVC en una fresadora. Yo no manejo la CNC, no tengo ni idea de cómo trabaja el software, pero visto lo visto, si yo corto 200 láminas de PVC, las apilo y así consigo el volumen que quiero,
parece que estoy haciendo lo mismo que en un generador de G-codes, ¿no? No estamos utilizando el 3D, ¿no? Parece que bueno, me recuerda a esto que está comentando Stefan de CNC Kitchen. Lo que él se pregunta es, ¿por qué no se está utilizando este punto de vista? Y la respuesta que él da es porque matemáticamente es fácil, ¿no? Y honestamente ese enfoque funciona muy bien. Sin embargo, se deja de lado un montón de potencial sobre la mesa porque las impresoras 3D son capaces de realizar movimientos tridimensionales complejos, pero aún no hay un software que lo aproveche. En los últimos años las impresoras han evolucionado una barbaridad, pero en cambio los slicers no tanto. Se corta una parte 3D en un corte bidimensional, se dibujan perímetros alrededor de la circunferencia y se rellena el resto con uno de los muchos patrones de relleno. La única evolución real que se ha visto a este respecto es el generador perimetral Arachne, visto por primera vez en Cura, que ajusta dinámicamente el ancho de las extrusiones para obtener más detalles y menos espacios. Yo este generador no lo conocía, voy a bichearlo un poco, a ver qué encuentro sobre él y cómo funciona, porque no tengo ni idea. Si tú lo conoces me dices algo. Aún así, como dice Stefan, está todo en plano bidimensional, lo que provoca ese típico patrón de escalones en superficies inclinadas que conocemos y que nos da tanta rabia. Y por supuesto requiere soportes en estructuras que van a ir en voladizo. Parece que se están empezando a ver formas más complejas de imprimir piezas en 3D que antes se consideraban imposibles mediante el uso de enfoques de corte más inteligentes. Y uno de ellos es este que comenta CNC Kitchen, que es el corte cónico no plano. Él mostraba la técnica en su canal de YouTube, en el vídeo de Rodbot, donde visitaba la Universidad de Ciencias Aplicadas en Winterthur, en Suiza, cuando construyeron una impresora prusa de 4 ejes que podía fabricar voladizos completos sin necesidad de estructura de soporte. Según Stefan, podemos usar ese mismo enfoque de corte en impresoras regulares de 3 ejes para lograr resultados muy similares. Deja a Stefan piezas para probar en Printables y una guía sobre cómo utilizar este loncheado cónico. Puedes acceder a él desde la web de Printables de Prusa, pero si no lo encuentras, quieres que te pase el enlace, me lo pides por la web y te paso por mail cómo acceder a él. La verdad es que tiene sentido. Las impresoras 3D de FDM son capaces de imprimir ángulos bastante pronunciados. En algún momento, por debajo de los 10 o 15 grados, el plástico, el filamento se va a extruir al aire libre y va a caer. Con este nuevo enfoque de corte, inclina un poco cada capa, de modo que cuando se imprimen estos voladizos horizontales, pues va como alargando ese perímetro, ¿vale? Solo a lo mejor el último perímetro, el más extremo, se imprime en el aire, pero aún así queda pegado a los anteriores y permite hacer esos voladizos y esas geometrías más complejas sin necesidad de soportes. El enfoque de corte cónico que se deriva del proyecto Rodbot incluso mejora este concepto, inclina las capas de impresión alrededor de un eje central y por lo tanto forma un cono. Y aquí es donde aparece una pega que comenta Stefan y que para mí es un poquito importante. Dado que se van a imprimir las piezas en una impresora normal en lugar de en una con un cabezal de impresión inclinado, hay una cosa esencial que se debe tener en cuenta, que es la holgura de la boquilla. La impresión 3D convencional o la 2,5D solo necesita asegurarse que la boquilla está en la parte más baja del cabezal de impresión, porque estamos imprimiendo en un solo plano y no va a sobresalir nada más que el plástico. Vale, cuando estamos imprimiendo con un G-code no plano, hay secciones de la impresión 3D que estarán a un nivel más alto que el movimiento de impresión actual. Por eso, antes de empezar con uno de estos G-codes no planos, se debe averiguar cuál es el ángulo de inclinación máximo de nuestra impresión. Desafortunadamente, muchas impresoras actuales solo permiten pequeños ángulos de inclinación debido a los ventiladores, al enfriamiento,
porque llega casi hasta la placa. Según Stefan, la única impresora que funcionó aceptablemente fue la Prusa Mini, que tiene una cubierta para el ventilador de enfriamiento bastante alta y sí imprime partes pequeñas que permiten un ángulo de corte de hasta alrededor de unos 20 grados. Para otras máquinas como las derivadas de la Ender 3, Stefan plantea una solución que parece más o menos sencilla, que es usar una boquilla más larga como las que se usan en los aerógrafos o tipo Volcano. Según parece, se pueden crear estos G-codes en cualquier slicer conocido, pero hace falta engañar un poquito al software para que los genere. Se utilizan 2 secuencias de comandos de Python para esto. El primer código es predeformar el STL en forma de cono inverso, moviendo los puntos de la malla hacia arriba dependiendo de su distancia al eje central. Creo que el sistema todavía no es perfecto, tiene errores y requiere un poquito de trabajo manual, pero demuestra que es una técnica de slicing o de loncheado, de corte, que se puede poner en un software normal y que estamos abriendo aquí un abanico nuevo a cosas nuevas con las que experimentar. Si eres de los que les gusta jugar con estas cosas, que no te lo den hecho, busca en Printables el artículo de CNC Kitchen de Stefan y juega a hacer esas pruebas. Modifica si tienes una Prusa Mini que como dice Stefan te permite jugar con eso. Prueba cosas y me cuentas. Yo creo que os lo voy a dejar a los investigadores un poquito más. Yo para eso prefiero que me lo deis hecho. Como dice Stefan, él no es el primero que ha empezado a trastear con este tema. Aún hay mucho que resolver, pero eso, empieza a ser una buena aproximación para jugar. A ver si, como digo, si te apetece jugar con ello, me vas contando. Me parece un buen propósito para empezar el año. El 2023, que los desarrolladores de algoritmos de slicers trabajen en esto. Acabamos de empezar el año. El podcast es atemporal, es posible que esto lo estés escuchando varios años después o meses. Ahora mismo es enero del 2023. Hemos terminado el 2022. Normalmente cuando se acaba un año, todo el mundo casi hace repaso del año terminado, revisa objetivos cumplidos, kilos perdidos o ganados, días de gimnasio no utilizados. ¿Tú también eres de los que a primeros de año se apunta al gym, a clases de inglés o a un curso de comer sano? Yo también, con la vida y con el podcast. Pero suelo decir que mis objetivos normalmente no son muy ambiciosos, por lo menos en el tiempo, porque los planes los establezco solo a 3 meses, trabajo más o menos por trimestres. De esta manera me permite tener mayor control y poder recalibrar, como el GPS del coche, de una manera más ágil. Tampoco es que yo me plantee objetivos complicados. En cuanto al podcast se refiere, lo que hago es plantearme qué temas me apetece tocar o qué tipo de invitados, o si he bicheado varios invitados y me apetece, pues voy contactando con ellos y los voy teniendo un poco ahí en barbecho un poco hasta que puedo grabar esos episodios. Me planteo si el enfoque va a ser un poco más maker, como está siendo estos últimos meses, o si lo que quiero es visibilizar la voz femenina en la fabricación aditiva, o si me voy a enfocar un poquito en industria, por ejemplo. Luego, en realidad, decía un refrán que usaba mi abuela: el hombre propone y Dios dispone, que viene a ser la versión más clásica con el flow, ¿no? Porque muchas veces planifico un calendario editorial de invitados que más tarde, por agenda o porque van surgiendo otros invitados por el camino o porque la vida obliga, las cosas se van modificando. Pero hacer los planes siempre está bien, ¿no? Creo que era Churchill quien decía: los planes importan poco, pero la planificación es esencial. Pues ese es un poco mi mood. Yo hago planes que luego muchas veces reviento y no sigo, pero de primeras sí que establezco un horizonte de fondo al que quiero dirigirme. El año pasado, por ejemplo,